Para todas las maestrantes. Voy a dar inicio a la grabación de esta segunda webconferencia del curso. Sé que pues somos muy poquitas en el curso y seguramente que no todas pueden conectarse. Sin embargo, como siempre, pues dejamos esta grabación para que ustedes la puedan ver y revisar de manera posterior y con eso pues bueno, aclaren algunas dudas. No es el ideal, por supuesto, porque pues la intención de estos espacios es que tengamos encuentros sincrónicos en donde podamos interactuar y aclarar cualquier duda o inquietud que tengamos. Sin embargo, bueno, digamos que la idea es poder aprovechar el tiempo para al menos dejar este material de consulta para todas sus inquietudes y para ustedes. Bien, esta segunda webconferencia pues se centra en que hagamos una revisión de lo que es la teoría del empoderamiento, algunos aspectos fundamentales que sirven de eso para darnos orientaciones básicas y comprensiones sobre la teoría. Sabemos que la teoría del empoderamiento tiene un eje central o ocupa un lugar importante y central en el desarrollo de la psicología comunitaria y por supuesto nos da algunos lineamientos y estrategias de trabajo con las comunidades que pues se encaminan y tienen como objetivo precisamente esto, el fortalecimiento, la potenciación, el empoderamiento de las comunidades. Por ello, entonces, lo que vamos a hacer en este espacio es iniciar con una reflexión conceptual para mirar a como aspectos generales y globales de lo que es la teoría, establecer como algunas relaciones y diferencias con unos conceptos que son fundamentales dentro del manejo, pues, la comprensión teórica y conceptual. Y finalmente, pues, vamos a hacer la revisión de la actividad de la fase 3 en la cual nos encontramos en este momento. Entonces, bien, para empezar, pues vamos a abordar lo que significa el empoderamiento. Recordemos, porque pues seguramente ya lo hemos visto en varias de las lecturas que tenemos asignadas en el curso, que la teoría, esta teoría del empoderamiento, pues bueno, no es un concepto que sea exclusivo de la psicología comunitaria, desde el modelo económico, desde las teorías de desarrollo incluso, y desde otros ámbitos de las ciencias sociales y de las humanidades también, se aborda lo que significa el proceso de empoderamiento. Dentro de la psicología en particular, pues nosotros lo encontramos como un proceso que es relevante para la construcción del ser humano y para la construcción de las comunidades. Nosotros encontramos que hay tendencias y como vertientes en donde la psicología comunitaria entiende que el empoderamiento puede ser un proceso, puede ser un valor, ¿sí? Proceso que está enmarcado dentro de la comprensión teórica, puede ser un valor también, es decir, un principio de actuación que nos lleva a pensar en ese principio de actuación que nosotros como psicólogos comunitarios tenemos con las comunidades y pues que implica también un compromiso ético, político, ¿no? Que promueve la transformación, el cambio social, la toma de decisiones, la apropiación de las decisiones de las personas, pero también es un referente metodológico, porque la estructura misma y la noción de la teoría del proceso del empoderamiento, pues lleva implícito una serie de procesos o de procedimientos que nosotros podemos implementar y de esa manera también se entiende que el empoderamiento puede ser un proceso metodológico. En términos generales, nosotros hablamos del empoderamiento y también encontramos que existen muchas diferencias entre la manera, la noción que tiene el empoderamiento desde la perspectiva, por ejemplo, anglosajona o americana, norteamericana, europea e incluso latinoamericana, que eso también es un aspecto interesante del desarrollo de la teoría del empoderamiento. No es exclusiva de un solo lugar del mundo, ¿cierto? La psicología comunitaria pues también tiene distintas perspectivas y vertientes que pueden variar un poco entre un lugar y otro. Entonces, mm, lo que les voy a presentar de manera más fuerte tiene que ver con esta concepción anglosajona, es decir, con la manera como se ha venido desarrollando y comprendiendo el empoderamiento, bueno, digamos que mal llamado empoderamiento o en una traducción muy literal que para algunos teóricos como por ejemplo Marisa Montero pues no es de su gusto y de su agrado, ¿no? Pero lo que nosotros llamamos más o menos como en el marco de lo que significa el empowerment o pues en su traducción literal el empoderamiento, pues responde a esa estructura teórica y epistemológica
que obedece más a esa visión anglosajona de construcción de conocimiento, de teoría, que es muy medible, cuantificable, muy exacta y que permite de alguna manera hacer como un control sobre los desarrollos de los procesos psicológicos. Sin embargo, a pesar de que nosotros encontramos diferencias en la manera como se entiende el empoderamiento desde esa mirada anglosajona y particularmente sobre la mirada de Latinoamérica, sí podemos identificar que hay algunos aspectos comunes en donde coinciden los autores en esas dos perspectivas, ¿no? Y el empoderamiento, fortalecimiento o potenciación, algunos autores también le llaman apoderamiento, coincide en que hay unos aspectos relevantes que hablan de que esto es un proceso en donde las personas se apropian de sus condiciones, identifican sus recursos, identifican también sus debilidades o sus necesidades, identifican recursos y capacidades internas, recursos externos y toman decisiones y agencian esas decisiones pues en función de sus propósitos. Términos, digamos, muy resumidos, muy concretos, el empoderamiento se entiende como ese proceso en donde las personas toman control sobre sus propias vidas. Y esto implica, pues, esas nociones de reconocer, por un lado, pues, cuáles son esas, eh, digamos, sueños, expectativas, deseos que nosotros tenemos como personas. Por otro lado, reconocer, tener conciencia de qué es lo que nosotros tenemos, reconocer nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros potenciales, reconocer qué necesitamos, ¿cierto? Identificar en ese medio externo o de pronto también en un medio interno, ¿no? Esos recursos o eso que yo necesito potenciar o esos recursos que están en el orden externo y moverme, ¿cierto? En función de ello. Mm, digamos que a grosso modo, nosotros encontramos que eso podría ser lo que describe ese proceso de empoderamiento. Ahora bien, aterrizados dentro de los procesos de la psicología comunitaria, pues nosotros podemos identificar que esos procesos también, que son de orden individual o de orden psicológico, pues también se pueden empezar a evidenciar dentro de las comunidades, lo cual hace que la comprensión del proceso sea mucho más complejo porque no estamos hablando de las personas, sino estamos hablando de los colectivos, ¿no? Y cuando nosotros ponemos la mirada en el ámbito colectivo, en el ámbito comunitario, pues empezamos a entender que todos esos procesos toman una forma distinta al proceso individual o que se diferencia de ese proceso individual, que claro, genera interdependencia entre lo que yo soy como persona, mi pertenencia a esa comunidad y lo que la comunidad también logra hacer gracias o a partir de esas interacciones que se generan entre las personas. Bien, entonces, la perspectiva anglosajona del empoderamiento, ¿cierto? Estructura dentro de un proceso teórico, digamos que dentro de una estructura nomológica, dentro de una estructura conceptual, una serie de características o rasgos que nos ayudan a entender ese proceso de empoderamiento. Esa mirada anglosajona tiene su anclaje epistemológico dentro de la teoría ecológica del desarrollo. Y como bien lo sabemos, en la teoría, la apuesta de la teoría ecológica es entender al ser humano dentro de un contexto o dentro de diversos contextos que interactúan entre sí, que pueden ser contextos micro, muy cercanos a las personas, donde se genera pues una interdependencia mucho más directa, mucho más evidente en la manera como hay afectaciones mutuas, ¿sí? Pero también contextos que de orden un poco más amplio, en donde nosotros encontramos que esa interacción quizás no es tan directa. Como tenemos esa perspectiva, digamos que esa influencia epistemológica en la construcción y en la concepción de lo que significa el empoderamiento, esta teoría entonces alude a que esos procesos se dan en distintos niveles. ¿Sí? Entonces nosotros podemos encontrar algunos procesos distintivos y unos resultados distintivos de lo que es el empoderamiento en un nivel psicológico. Podemos encontrar resultados y procesos del empoderamiento en un nivel organizacional y asimismo en un nivel comunitario. ¿M? Como hay una relación directa entre estos distintos niveles, ¿cierto? Porque la teoría ecológica sí nos dice, ¿cierto? La teoría ecológica nos afirma que el ser humano se desarrolla en medio de distintos contextos, del orden micro, macro e incluso hasta cronológico,
Y esa relación entre esos contextos genera una interdependencia, ¿no? Entre ellos se afectan, digamos, de manera mutua entre los distintos contextos, desde lo micro hasta lo macro. Asimismo pasa con con los niveles de empoderamiento. Es decir, lo que nos plantea la teoría como principio de interacción o como principio de funcionamiento es que en la medida en que nosotros logramos tener incidencia en alguno de estos niveles, vamos a afectar de manera, digamos, directa cuando lo pensamos y lo planeamos de esa manera, pero de manera indirecta también a los otros niveles. Entonces, pensemos en lo que sucede, por ejemplo, en las mujeres que participan dentro de una organización, como una organización campesina, mujeres rurales que participan en una asociación, que se agrupan, que están trabajando allí en pro de un objetivo y que dentro de ese proceso pues empiezan a desarrollar una serie de capacidades, adquieren unos aprendizajes de orden productivo, de orden organizativo, de orden personal, ¿no? En ese proceso de organización, nosotros podemos encontrar o identificar que hay unos resultados en donde la organización se va empoderando porque va generando transformaciones, va generando cambios para la organización misma y para su entorno, pero eso automáticamente va jalonando procesos de orden individual, porque innegablemente o de manera indudable, pues nosotros podemos identificar que las mujeres cambian de alguna forma, ¿no? Adquieren conocimientos. Y cuando adquieren esos conocimientos y cambian, pues también impactan su entorno inmediato. Mínimamente en las familias, en sus relaciones cercanas, esos cambios también se van a evidenciar. Y ahí vamos a impactar o vamos a identificar que también se ve impactado el nivel comunitario. ¿M? Entonces, bueno, esos tres niveles que ya sabemos que son interdependientes, pues nos ayudan a comprender, por un lado, que hay unos procesos que permiten o facilitan que ese fortalecimiento, ese empoderamiento se gestione y se vaya desarrollando, ¿cierto? Por otro lado, nos permite también identificar algunos referentes de resultados, unos indicadores, algunos procesos que llegan a un resultado concreto de ese empoderamiento. Y eso es un aspecto muy importante porque recordemos también que la teoría nosotros nos dice, nosotros podemos entender que hay un proceso de empoderamiento y que se describe a partir de una serie de adquisición de competencias, de habilidades, ¿no? Por ejemplo, en el nivel psicológico sabemos y podemos identificar que hay procesos de orden cognitivo o interpersonal, de orden emocional o intrapersonal, de orden conductual o de orden interrelacional, ¿cierto? O de relaciones interpersonales. Ahí hay una serie de procesos, por ejemplo, en la medida en que se desarrolle mayor conciencia crítica, pues hay mayores posibilidades de tener estos procesos de fortalecimiento, de empoderamiento, de autogestión. ¿M? Pero también entendemos que hay unos resultados de ese empoderamiento. Es decir, yo podría decir, en la medida en que yo desarrollo mayor conciencia crítica, quiere decir que estoy dando cuenta también de un resultado de ese empoderamiento. A veces eso hace que sea más difícil entender la teoría, ¿no? Porque nosotros queremos evidenciar resultados, pero o perdemos de vista que el proceso mismo termina convirtiéndose en un resultado de ese empoderamiento, ¿no? El proceso mismo va describiendo resultados en donde evidenciamos esos procesos de autonomía, de autogestión, de mayor independencia, en fin. Y lo interesante de esa perspectiva del anglosajona sobre lo que es el empoderamiento es que nos ayuda a describir algunos rasgos, algunos procesos, algunos resultados que están en cada uno de estos niveles de empoderamiento, en el nivel psicológico, en el organizacional y en el comunitario. Clave y pues importantísimo para nosotros, no solamente por nuestra formación, em, pues que podamos entender esa diferencia. ¿Por qué?
en la medida en que logremos distinguir y diferenciar esos procesos, esos resultados de empoderamiento en cada uno de los niveles, pues va a ser mucho más fácil para nosotras como psicólogas comunitarias que generemos estrategias que ayuden a que esos procesos se vayan fortaleciendo. ¿M? Para efectos de nuestra actividad, pues claro, ustedes van a encontrar, ya lo miramos ahorita más adelante cuando revisemos el aspecto de la actividad, el punto de la actividad. Pero pues vamos a encontrar que si necesitamos empezar a diferenciar cuál es ese proceso, cuál es ese resultado, en qué nivel lo podemos identificar dentro de nuestras comunidades, porque claro, hay un nivel organizacional que seguramente ustedes van a identificar de manera clara y detallada, pero también podemos empezar a identificar esos procesos de orden psicológico, de orden comunitario, que también dan cuenta de esos procesos de empoderamiento. Entonces, fundamental que de manera conceptual aprendamos a diferenciar entre un resultado, un proceso, entre los niveles de empoderamiento, porque eso nos va a dar mucha herramienta teórica, conceptual y al final también técnica para que podamos trabajar con nuestras comunidades. Yo creo que parte de los grandes problemas que nosotros tenemos al abordar las comunidades cuando nosotros las identificamos es que encontramos comunidades que son muy débiles. Y cuando hacemos procesos de trabajo con esas comunidades, pues siempre pretendemos que haya un desarrollo, que haya una evolución, que haya mayor cohesión, que haya mayor trabajo, y eso cuesta bastante, ¿no? Pero cuando podemos comprender y entender cómo identificar en qué momento de ese proceso de empoderamiento nos encontramos con la comunidad, seguramente que va a ser mucho más fácil poder hacer, implementar acciones que faciliten y que promuevan ese proceso de fortalecimiento. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de empoderamiento, de fortalecimiento, de apoderamiento o de potenciación, siempre vamos a encontrar a la base un concepto fundamental que permanece como implícito, ¿no? Que está como tácito allí, pero que es importante que también nosotros lo podamos reflexionar, y es el que tiene que ver con el poder, ¿no? Por lo general, cuando nosotros trabajamos con las comunidades, partimos de la idea de que las comunidades de alguna manera reaccionan ante las estructuras de poder. Cuando buscan fortalecerse, cuando buscan procesos de empoderamiento, por lo general es en respuesta precisamente a esas situaciones o esas condiciones de opresión y más en nuestras comunidades latinoamericanas, colombianas, en donde encontramos tantos desequilibrios, tantas brechas amplias en esas condiciones de desarrollo, en condiciones de equidad, de igualdad, ¿no? En condiciones de marginalidad que precisamente nos habla y nos dice es que hay unos grupos opresores sobre otros que pues están generando esas condiciones de desigualdad. Entonces, por eso es muy importante entender esas nociones de el poder que está en la base de todo este proceso de fortalecimiento, potenciación, empoderamiento, ¿no? Yo los nombro de manera como sinónimos, claro, hay algunas distinciones porque pues los conceptos vienen de perspectivas distintas, pero yo lo voy a me voy a tomar el atrevimiento de abordarlo como sinónimo entendiendo que hay un principio de trabajo que describe digamos, procesos que son similares, ¿cierto? Cuando hablamos de fortalecimiento o de empoderamiento, pues estamos aludiendo a un proceso en donde las personas y las comunidades son capaces de tomar control sobre sus vidas. ¿M? Volviendo entonces a estas nociones de poder, por lo general tendemos a pensar que el poder es como una condición o una característica que le pertenece a un grupo específico, ¿cierto? Que por lo general es el grupo hegemónico o el grupo dominante que genera opresión, que genera exclusión o que genera marginalidad e incluso violencia sobre un grupo no dominante que sería pues el excluido, el marginado o el subordinado. Sin embargo, digamos que esa es como una de las primeras nociones. Sin embargo, o la noción básica. Sin embargo, nosotros también podemos encontrar que la construcción y la concepción acerca de lo que significa el poder puede variar.
Es decir, no solamente hace alusión o se refiere a procesos en donde unos dominan sobre otros. Hay otras formas también en donde este poder pues se va dinamizando y se dinamiza en función de las relaciones humanas. Y aquí hay una distinción muy importante que nos ayuda a diferenciar y a comprender mejor ese uso del poder, ¿no? Porque por lo general en las concepciones clásicas entendíamos que el poder es como una característica, una cualidad que le corresponde a unas personas que dominan sobre otras o a unos colectivos que dominan sobre otros. Pensar el poder de esa manera significa que hay una noción ontológica, es decir, es algo que está dentro de mí, es algo que está dentro de la persona o está dentro de ese colectivo que es el dominante. Pero las nuevas visiones y las nuevas comprensiones de lo que significa el poder nos ayudan a abrir ese campo y esa perspectiva de cómo funciona. ¿M? Michel Foucault, por ejemplo, nos ayuda a entender eso. Y él hace una Foucault, Gaventa, incluso la misma Jo Roland, que es una feminista, nos ayuda a entender que el poder no es una condición de orden ontológico, sino más bien es una dinámica que caracteriza las relaciones humanas, las relaciones interpersonales. Todas las relaciones humanas, de alguna manera, siempre van a estar atravesadas por el poder. Es parte de la característica en la relación humana, ¿no? Y ese poder se puede ir resignificando mm, de acuerdo precisamente a la forma como las relaciones interpersonales van cambiando también y se van dinamizando. Entonces, la noción más clásica del poder es ese poder que se ejerce sobre otros, ¿no? Entonces, encontramos los dominantes, encontramos los dominados. Y esa es como la relación más clásica. Por supuesto, es una de las características del poder, es una de las expresiones del poder, que es incluso contra la que nosotros siempre como psicólogas comunitarias vamos a, eh, digamos, a tener que clarificar y a tener que dinamizar para que se cambie. Pero también encontramos otras formas de poder que también vale la pena empezar a identificar y a caracterizar dentro de las dinámicas de las relaciones humanas. Hay un poder que es ese el poder para, que es ese que nos ayuda a nosotros o nos dinamiza en función del logro de unos objetivos específicos. Es el que de alguna manera me impulsa y me lleva a que yo pueda conseguir la meta, y ese poder para es el que nos permite dinamizar, tomar decisiones, actuar, que puede ser de manera individual o de manera colectiva. El segundo tipo de poder que dinamiza esta comprensión del dominio sobre los otros es el poder con. Y creo que es uno de las características que se da en la manera como se manifiesta y se expresa el poder, que tiene tanta fuerza y tanto peso para nosotros como psicólogos comunitarios. ¿Por qué? Es el que precisamente se construye a partir del acuerdo, de la interacción, del diálogo y de esa capacidad de construir en colectivo y en comunidad, que está implícito o está en la base de todos nuestros procesos, de los procesos que nos interesa y que nos compete precisamente como psicólogas comunitarias. Entonces, el poder con es el que reside en esa capacidad del colectivo para actuar en conjunto, para actuar en consenso y que les permite movilizarse de acuerdo pues a también los intereses, ¿no? Entonces, habría un poder para lograr ciertos objetivos y un poder que se dinamiza a través de las relaciones o interacciones con otras personas. Y finalmente encontramos esta noción de poder en clave positiva y favorable, tal cual como el poder para y el poder con, que es el que tiene que ver con el poder interno.
y es una noción, digamos, muy positiva y muy bonita de la característica del poder, porque es el que nos dice a nosotros, todos nosotros tenemos esa fuerza, ese impulso que nos motiva, que nos lleva a movilizarnos, a hacer, a tomar decisiones, ¿no? A actuar, a ejecutar. Y es ese el reconocimiento de ese poder interno. Estos tipos de poderes, valorados de manera positiva, tienen mucho sentido cuando trabajamos, cuando hacemos trabajos con perspectiva de género, porque para nosotros es muy importante que las mujeres empiecen a reconocer ese poder interno, ¿no? Pero llevado al ámbito de las comunidades, es importante que las comunidades mismas empiecen a reconocer ese poder que tienen por sí mismas, ¿no? Primero, por la capacidad de las personas y segundo, por la capacidad que también tienen de generar como comunidad, ejerciendo un poder y ejerciendo un poder que tenga un sentido para movilizar y para cambiar las condiciones en las que se encuentran. Por eso es que es tan relevante entender esa noción del poder mm, y como constructo que describe un proceso que está en la base de cualquier proceso de empoderamiento, de fortalecimiento o de potenciación. Ahora bien, revisando un poco más en profundidad la perspectiva latinoamericana, Marixa Montero y bueno, algunos otros autores como Irma Serrano García, incluso el mismo Ignacio Martín Barón de hace mucho tiempo, ¿no? Con la influencia de Paulo Freire y todo este pensamiento, toda esta corriente de la teología de la liberación, la educación, basado precisamente en esos principios de la educación popular, de la psicología de la liberación, pues nos hablan de una serie de procesos que no están enmarcados como lo tiene concebido la perspectiva anglosajona, desde un nivel individual, psicológico, organizacional o comunitario, pero que sí describe procesos que tienen que ver con esta organización y la colectivización que hay en esos procesos de la psicología comunitaria. Entonces, las implicaciones, lo que nos lleva que lo plantea Marisa Montero, que nos lleva a ese proceso de fortalecimiento, de autogestión, de desarrollo de autonomía, de toma de decisiones, pues lleva implícito como estos procesos, ¿no? Entonces nos dice, por un lado, los procesos de concienciación. Es decir, esa capacidad que tenemos las personas, los seres humanos y las comunidades de identificar cuáles son los factores que tenemos a nuestro alrededor y de ahí la importancia de hacer esas lecturas de contexto, ¿no? Entender en qué contextos y en qué escenarios nos encontramos, ¿no? Cuáles son esos intereses que están en esos contextos, ¿no? Los actores, eh, las intencionalidades políticas, no estoy hablando de partidos, sino de esas búsquedas de tomar control, de ejercer el poder sobre otros, ¿no? Porque finalmente lo que encontramos en todas las sociedades es que las dinámicas están mediadas por intereses particulares y por supuesto esos intereses responden a esas estrategias de poder en donde se ejerce control y dominio. ¿No? Entonces, los procesos de concienciación implica que podamos entender e identificar, que tengamos ese desarrollo de conciencia crítica, esa capacidad de identificar cuáles son los actores implicados, cuáles son los intereses, ¿no? Cuáles son esos guiones ocultos que están allí presentes, cuáles son las dinámicas que se empiezan a generar entre las estructuras, ¿no? Lo económico, lo cultural, lo político, lo histórico, ¿no? Mm, y dentro de ese entramado, que se vuelve pues, complejo a la hora de entender como el funcionamiento de un contexto, pues el lugar que nosotros ocupamos como personas, dentro de las condiciones que tengamos, ¿cierto? Dentro de los colectivos a los que pertenezcamos, porque obviamente eso también marca diferencias. Es distinto que yo esté identificándome como mujer que habita en un contexto urbano o mujer que habita en un contexto rural. Claro, las condiciones
son distintas y seguramente vamos a tener muchos más factores que van a jugar en contra de nosotras siendo mujeres rurales, ¿no? O siendo mujeres urbanas o siendo hombres que están en uno u otro contexto. Entonces, los procesos de concienciación están como a la base de esas implicaciones del proceso de empoderamiento. En la medida en que somos capaces de ser más críticos con lo que está sucediendo en nuestro contexto, más críticos con nosotros mismos, con nuestras capacidades, más críticos con la posibilidad de acceso a recursos para movilizar y tomar decisiones, pues somos más proclives pues a ese empoderamiento o a ese fortalecimiento. Otro de los procesos que está allí implícitos es el de la desideologización y es esta posibilidad de hacer un meta análisis, una meta lectura, ¿cierto? Salirnos y entender ahí sí cuáles son esos principios ideologizantes, cuáles son esos ideales que están en la base de todas las construcciones sociales, de las apuestas que tienen las instituciones, las entidades, y cuáles son esos principios que están orientando el uso del poder dentro de nuestras comunidades, en los contextos en los que estamos y a partir de esa identificación, pues salirnos de esas, desenmarcarnos de esas ideologías, ¿no? Por otro lado, pues está el siguiente, digamos, paso que está unido como a este proceso de desideologización, es el de la desalienación. Y es esa capacidad que tenemos de decir, hasta aquí no más. Ya hemos tenido un proceso de opresión, de represión, de no ejercicio del poder, de subordinación, y somos capaces de abstraernos, salirnos de allí y empezar a tomar control sobre pues nuestros procesos y nuestras vidas. Finalmente, pues el proceso de colectivización, que es esa capacidad que nos cuesta mucho trabajo porque es el que nos lleva a la construcción de la comunidad, ¿cierto? De identificar consensos, de identificar el poder que tenemos de trabajar en conjunto y de identificar las acciones que van a ayudar a movilizarnos y a cambiar pues esas dinámicas no empoderantes, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la apuesta dentro de la perspectiva latinoamericana de la comprensión de lo que es el fortalecimiento. Fortalecimiento pasa por estos procesos o implica estos procesos y creo que nos da a nosotros como unos derroteros de los momentos en los que podemos trabajar con una comunidad de acuerdo como a esos momentos en que encontremos que está. Es decir, puede ser que uno de los pasos y de las estrategias claves es la generación de una conciencia crítica, ¿no? De una conciencia que nos permita entender, hacer lecturas de contexto y entender el lugar y la posición que estamos ubicando, ¿no? Puede ser que otro de los momentos sea más bien entender cuáles son esas ideologías o esos principios, esas creencias a las cuales nosotros respondemos y que ni siquiera nos cuestionamos, sino que damos por sentadas, ¿no? Entonces, cada una de estas implicaciones, de estos aspectos, de estos procesos, nos puede dar pistas de cómo intervenir, qué herramientas utilizar y hacia dónde podemos apuntar o apostarle para un proceso de fortalecimiento o de potenciación de las comunidades. Otro de los conceptos que está asociado a todos estos procesos de empoderamiento porque tiene implicaciones también dentro del proceso mismo de fortalecimiento de potenciación, pero porque también tiene efectos o impactos que son visibles, tiene que ver con esta capacidad que tenemos las personas de generar acciones colectivas hasta llegar a movimientos sociales y que en el centro siempre van a ubicar todos estos procesos de cambio social. ¿No? El empoderamiento, el fortalecimiento va de la mano y está muy relacionada con estos principios del cambio, de la teoría del cambio social. Tiene como pilar fundamental la comprensión de ese sujeto social, es decir, entendemos que las personas no se construyen de manera individual, sino que se construyen gracias y a partir de las interacciones que generan con otras personas y con su entorno, ¿no? Y con su medio. Sabemos que la construcción de la identidad de la persona, de la descripción de la identidad de la persona, se hace a partir de esas partes que compartimos en común
Sabemos que dependemos también de esa dimensión social. Nosotros dialogamos, a partir del lenguaje podemos dialogar, intercambiar, retroalimentarnos, impactar, ¿no? Tomar decisiones, etcétera, gracias a esa dimensión social o a esa esfera social que reconocemos pues en las personas. Por eso hablamos de los sujetos sociales. Y eso hace que podamos tener la capacidad de interactuar con otros, de llegar a establecer acuerdos, de generar también acciones colectivas en función de intereses comunes también. Y eso, cuando se establece de manera sistemática y organizada, lleva al movimiento social. El movimiento social es el que ayuda a generar esas transformaciones y esos impactos a gran escala dentro de nuestra sociedad. Entonces, no es menor el tema de entender a la persona en su dimensión social, ¿no? Y en esa capacidad de transformación a partir de acciones colectivas que impactan finalmente como los movimientos sociales lo han hecho a lo largo de la historia. En la base lo que tenemos es esa capacidad de transformación de las personas y de los colectivos, pues es el reconocimiento de esa dimensión política del sujeto, ¿no? El sujeto político que es el que es capaz de entender, de cuestionar, de generar acciones, de buscar, buscar cambios, de generar estrategias colectivas. Y ese es el sujeto que nosotros abordamos dentro de una comunidad. Es esa dimensión de la persona que nosotros tenemos que destacar y que tenemos que mostrarle a la misma comunidad para que entienda que efectivamente su dimensión política es su dimensión de capacidad de transformación, ¿no? Es poder potenciar esas formas de impacto y que llevan a la transformación social. Bien, como pues no tenemos espacio para la interacción, pues voy a seguir con el siguiente punto de la agenda en este encuentro, que tiene que ver con la orientación de la actividad. Ya sabemos que en esta fase vamos a ir a campo. La idea es que partamos de, obviamente, la revisión de las lecturas y podamos empezar a hacer contrastes de las lecturas y de estas formas de entender cómo es que en la comunidad esto se puede identificar. No porque vayan en este momento a la comunidad, sino porque puedan empezar a contrastar todo lo que nos indica la teoría con nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Entonces vamos a empezar a identificar. La idea es que entre ustedes se puedan, digamos, repartir los temas. Yo sé que son solamente tres las que están integrando el grupo y tenemos 5 temas para abordar, pero pues la intencionalidad es que entre nosotras pues nos podamos repartir como las comprensiones sobre estos temas. No porque los demás no lo revisemos, sino pues porque alguna de pronto asuma como la responsabilidad y que puedan empezar a hacer una comprensión y una argumentación teórica sobre estos aspectos. Primero, entender lo que significa el poder en la comunidad y cuáles son esos tipos de poder. Claro, yo ya se los he mencionado, pero pues necesitamos describirlos, argumentarlos, evidenciarlos, ¿no? Segundo, pues lo que significa ese empoderamiento y fortalecimiento, si son antagónicos, si son complementarios, si se diferencian claramente o si comparten algunos aspectos comunes. Tercero, entender cuáles son esos niveles de empoderamiento que nos describe esta perspectiva anglosajona, cómo se evidencia. Yo solo se los nombré, pero cada uno de los niveles, tanto el nivel psicológico como el organizacional como el comunitario, tiene unos componentes específicos. Entonces es necesario que describamos esos componentes porque de esa manera nos va a quedar mucho más claro entender cuáles son los resultados y los procesos del empoderamiento, ¿no? Establecer esta comprensión sobre lo que significa el desarrollo de la comunidad. Ustedes no van a encontrar una lectura específica que les diga el desarrollo de la comunidad es esto, esto y esto, pero creo que cuando podemos entender y procesar lo que significa el empoderamiento, la potenciación, como un proceso, también podemos entender cuáles serían esos indicadores de desarrollo o de evolución. Creo que
pues el empoderamiento y el fortalecimiento va de la mano de esas posibilidades de desarrollo de las comunidades. Y finalmente, pues una reflexión sobre lo que significa la transformación de contexto o la incidencia del contexto, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto, ¿no? La idea es que pues abordemos las preguntas que están allí en la guía de actividades. eh, una vez hayamos hecho pues el recorrido, el abordaje de estas lecturas, que podamos compartir pues cada una de nosotras las respuestas a cada una de estas preguntas, que hagamos una realimentación entre nosotros, ¿no? Que podamos debatir, que estos son. Creo que son respuestas que terminan siendo muy desarrolladas desde nuestra experiencia, desde las comprensiones. Por eso digo yo, vamos a la comunidad, no tanto porque vamos a indagarlo allá, sino vamos a nuestra experiencia, ¿cierto? A la comunidad que tenemos en nuestros contextos, en lo que nosotros conocemos, en lo que nosotros hemos visto, en lo que de pronto hemos recorrido, y que podamos empezar a argumentar y a identificar, ah, claro, este proceso que conceptualmente se entiende de esta manera, creo que en la práctica lo puedo ver de esta otra manera. Eso es lo que ayuda a enriquecer nuestros argumentos, nuestras comprensiones y el debate posterior que vamos a desarrollar a partir de pues este planteamiento de estas respuestas ante las preguntas. El producto final se va a evidenciar en ese diálogo entre ustedes. Y por eso es tan importante que podamos establecer una comunicación fluida y que podamos establecer un verdadero trabajo colaborativo. ¿Sí? Por eso es muy necesario que hagamos nuestros aportes y vayamos realimentando lo que piensan las compañeras, porque eso es lo que nos va a dar el fundamento para construir nuestros argumentos y generar el diálogo en un debate. ¿Listo? ¿Cómo se va a construir esto o cómo se evidencia ese debate? Pues a través de la grabación de un video, ¿sí? Entonces vamos a reunirnos las tres integrantes de los grupos y vamos a decir, ok, vamos a plantear las preguntas en cada una de estas temáticas y entre todas vamos a ir respondiendo. Claro, habrá una que lidere, que es la que se va a apropiar de pronto de la respuesta principal, pero la idea es que podamos tener el debate, ¿sí? Entonces, por supuesto, me imagino que cada una pues preparará su respuesta argumentada, pero eso no quita que alguien pueda contraargumentar, plantear otra respuesta complementaria o hacer un ejemplo y de esa manera vaya fluyendo el diálogo entre ustedes, ¿de acuerdo? Clave, clave, y por eso lo decía en la guía de actividades, es que esto es un diálogo fluido, ¿sí? Donde ustedes están con sus argumentos, con sus comprensiones, debatiendo, ¿cierto? Argumentando, mostrando un ejemplo, contraargumentando, refutando de pronto, y sobre eso, pues se van fortaleciendo también sus mismas capacidades críticas, sus mismas comprensiones y por supuesto, pues vamos construyendo en colectivo y de manera colaborativa, pues el conocimiento frente a esta temática. ¿Listo? Importantísimo también que argumentemos con conceptos claros. Ya venimos de una revisión teórica, estamos en un nivel de formación que nos permite, por supuesto, identificar conceptos claves, ¿no? Conceptos claros, conceptos teóricos, fundamentados teóricamente. Y a pesar de que estemos desarrollando de pronto argumentos y un lenguaje nuevo sobre una teoría que para algunas de pronto es nueva, pues podemos también irnos apropiando y debemos irnos apropiando de esos conceptos teóricos mm, que pues responden a ese nivel de formación nuestra y por supuesto a nuestro campo disciplinar que es la psicología comunitaria. Bien, yo espero que pues estas indicaciones hayan quedado claras para todas ustedes. Espero que, bueno, grabación de esta web conferencia les permita a ustedes pues ilustrar un poco más el proceso. Igual, pues yo seguiré pendiente en el foro de las inquietudes que tengan, que surjan ahora, pues cuando empiecen con la revisión de todos estos conceptos y por supuesto de la actividad. ¿Listo? Les deseo muchísimos éxitos y quedamos atentas. Feliz tarde.